Bill Stoneham fue un niño que tuvo una infancia un poco complicada, como muchos otros. Su padre adoptivo trabajaba en el área de publicidad y viajaba muy frecuentemente, por lo que su familia se quedaba constantemente en diferentes lugares. A veces le tocaban situaciones tan apretadas que el pequeño no tenía de otra más que dormir incluso dentro de armarios cubriéndose con solo algunas prendas de vestir y así pasar el frío de las noches. En una de esas ocasiones, lograron establecer un lugar en el que pasaron más tiempo viviendo de lo que normalmente acostumbraban, lo que Bill aprovechó para hacer nuevos amigos, especialmente una niña con la que frecuentaba su amistad a las afueras de su domicilio. Fue justamente uno de estos días que su padre aprovechó para capturar, a través de fotografías, algún momento que les recuerde en el futuro que también tuvieron vivencias agradables. Irónicamente, fue aquí cuando nació una de las imágenes que serviría de inspiración para retratar un cuadro que pasaría a ser el más enigmático de los últimos años: la pintura maldita de eBay. El año 2000 sería uno de los más fructíferos para el impulso de las páginas de ventas en Internet. Las redes estaban en una etapa tierna de nacimiento, pero con suficiente fuerza para llamar la atención de numerosas personas, y también en el equilibrio perfecto para el nacimiento de leyendas como esta. Fue precisamente en febrero de este año que surgiría una publicación en la que se vendía un cuadro bastante peculiar. Uno que no era muy agradable a la vista, pero que sobre todo tenía una descripción bastante llamativa. La pintura es llamada "Las manos se resisten a él", y en la venta se explicaba lo siguiente: cuando recibimos esta pintura, pensamos que era una obra de arte realmente buena. Un anticuario la encontró abandonada detrás de una vieja cervecería. En ese momento, nos preguntamos por qué una pieza de tan alta calidad había sido abandonada así. Ahora lo sabemos. La adquirimos y un día nuestra hija de 4 años nos pidió dormir con nosotros, pues vio claramente cómo los niños de la pintura se estaban moviendo. No somos de creer en extraterrestres o temas paranormales. Sin embargo, mi esposo se preocupó. Decidió entonces colocar una cámara que reaccionara ante el movimiento y esperamos. Las siguientes noches, inexplicablemente la cámara funcionó y tomó 3 fotografías. Las últimas 2 mostraban a la niña en una posición que parecía de alguna manera amenazar al niño para que tal vez abandone la pintura. Entonces fue cuando decidimos que este retrato tenía que irse de aquí. Advertencia: no oferte si tiene problemas de estrés, algún problema del corazón o si no quiere relación con eventos paranormales. Al comprarla, usted acepta que deslinda de cualquier responsabilidad a sus vendedores ante cualquier situación o problema posterior a dicha compra. Para los tiempos que corrían, todo esto abrió la curiosidad de cientos de personas alrededor de eBay. Pero más aún increíble fue que gente anónima de todos lados empezaban a describir que el simple hecho de mirar el cuadro les despertaba pesadillas, pensamientos extraños, e incluso algunos llegaron a confesar que escuchaban voces después de haberla mirado. Esto, acompañado de lo leído en la descripción, llevó a mucha gente a pasar el siguiente nivel. Habían personas que afirmaban sentir malestares y tener sueños bastante macabros, en los que eran atacados curiosamente por una niña muy parecida a la de la imagen. Describían en muchas ocasiones lo mismo:
Eran lastimados con algo parecido a un tipo de navaja, algo que les cortaba las entrañas y les dejaba morir lentamente en sueños. El retrato tenía algo que estaba completamente fuera de lo que tal vez su autor quiso plasmar. Más temprano que tarde, ya no eran solo comentarios, sino también imágenes modificadas con filtros, con los que aseguraban haber encontrado el motivo real del por qué esta pintura causaba todas esas sensaciones y sueños. Estas dejaban ver claramente cómo uno de los dos personajes parecía sostener una especie de herramienta o arma que apuntaba directamente al estómago de su compañero, lo que coincidía curiosamente con los sueños que tanta gente relataba. Y si prestaste atención, notarás que además coincidió con el testimonio de la hija de la pareja que publicó la venta de la pintura en eBay. En medio de toda esta lluvia de información, salió a la luz un dato realmente aterrador para la época. El último dueño conocido era ni más ni menos que una celebridad. El actor John Marley, conocido por su papel de Jack en la película de El Padrino. Había fallecido justo después de haber adquirido el cuadro. Lo tuvo durante un tiempo y al deshacerse del mismo, falleció al poco tiempo. Curiosamente, esto había pasado antes justamente con los anteriores dos dueños. Es decir, que las últimas 3 personas que habían sido dueños del cuadro estaban en ese entonces ya muertos. La histeria en internet fue tanta que llegó incluso a la vista del mismísimo autor Bill Stoneham, quien con mucho asombro accedió a hablar de su obra sin oponerse un momento a ello. El autor declaró lo siguiente: bueno, siempre he tenido una conexión con lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Los sueños son una experiencia común que la gente puede tener con esto. Cuando pinté Las manos se resisten a él en 1972, usé una vieja foto de mí mismo a los 5 años en un apartamento de Chicago. Las manos representan las otras vidas y sueños no realizados. La puerta de cristal es un fino velo entre la vigilia y el sueño. Y la niña, muñeca, es el compañero imaginario o un guía a través de este reino de los sueños o fantasías. De esta manera, podemos entender que la muñeca, según su autor, no tiene una intención maligna hacia su compañero. Al contrario, es una especie de guía que le ayudará a elegir un camino al niño. Todo este asunto terrorífico que se había formado parece pertenecer más que nada al efecto colectivo que se causa inconscientemente en las personas, que al ver un cuadro como este, y sobre todo, un relato como el que tuvo en eBay, les llamó tan poderosamente la atención que la mente empezó a jugarles una muy mala pasada. Causó tanta controversia y se habló tanto de ello, que de hecho la pintura tuvo una secuela realizada en 2004, es decir, 4 años después de que diera la vuelta al mundo. Claramente se ve que el niño es ahora una persona de edad muy adulta, al igual que su autor, mientras que la muñeca tiene rasgos de ser una niña cada vez más normal. Y a su alrededor hay detalles que parecen un poco más exagerados que la pintura original. La imagen como tal es mucho menos extraña y pareciera simplemente cumplir como la obra que precede del éxito de otra, o para servir de homenaje. Hasta aquí parece estar todo resuelto. Pero, aún con todo esto, es difícil entender cómo una pintura llegó a tanto. Por eso, te platicaré de 2 detalles más que no han sido muy conocidos ni explicados. El señor Stoneham
también reveló que hubo otra fuente de inspiración, y fue precisamente el nombre del título. Este lo tomó de un poema que se tituló Las manos se resisten, y es el siguiente. En este poema vemos claramente muchas referencias que tuvo la pintura final. Fíjate bien. Ahora, recordemos las palabras del mismo autor. Tal vez poco a poco vas teniendo el panorama más completo. Esta obra difiere mucho de las demás que hizo, porque fue inspirada en una época en la que él como protagonista vivió muchas carencias y situaciones difíciles. Es ese el motivo final por el que los personajes de la pintura tienen ese aspecto, y es precisamente eso lo que la hace tan especial. Una obra basada en literalmente las emociones de un niño que tiene un pensamiento diferente a los demás, y que al mismo tiempo fantasea con una mejor vida. Y la muñeca representa lo que su imaginación creó para aminorar su tristeza y acompañarle en el camino al artista que fue y que es. El peso energético que lleva esta pintura se refleja claramente en el resultado plasmado. La secuela, realizada en 2004, fue hecha bajo cierta presión de la gente y así dar de qué hablar cuando toda esta historia recién se conocía. Por eso es que no causó tanto impacto. No refleja las verdaderas emociones del autor, y es de hecho este quien de nuevo en 2017 realizó una última obra en la que nos muestra qué hay detrás de ese cristal que esconde el mundo fantástico de un niño que vive bajo una situación difícil. Esta vez sin la presión de nadie. Esta vez dejando correr de nuevo su imaginación y sus sentimientos. Aquí ya no hay una muñeca guía. Este es el mundo por el cual emocionalmente pasó durante años Bill siendo un niño. No explicó específicamente qué es lo que pasa aquí, pero es evidente. A veces la mente más pura de un infante puede llegar a crear cosas que están totalmente fuera de la imaginación de las mentes que intentan crear lo más perturbador y terrorífico. La maldición de la pintura de eBay no radica en un embrujo, más bien contiene una carga emocional tan pesada y tan pura que muy posiblemente cuando es recibida por otras personas puede pasar realmente lo que describen. Y es aquí cuando la realidad puede superar a la ficción, y también cuando la leyenda se hace presente. Posiblemente en el año 2000 nadie mintió. Posiblemente la hija de los vendedores miró un cuadro en el que los personajes en verdad se movieron. Gracias por ver el video. Si te ha parecido entretenido, por favor deja tu like y suscríbete. Saludos.